¿Qué tal, amigo? Le saluda Bernardo Osuna en compañía de Carlos Tapa Nava para hablar de lo que está pasando en el mundo del boxeo. Y Tapa, pues nada sorprendente, algo esperado, un final anunciado a la carrera de Vasily Lomachenko, que en su última pelea había ganado el título mundial de la FIB en Australia en contra de George Kambosos, pero a la edad de los 37 años, con marca de 18-3, el dos veces campeón olímpico ucraniano se despide del boxeo. ¿Qué te parece, después del saludo muy caluroso que te envío, el retiro de Vasily Lomachenko? ¿Qué tal, mi querido Bernie? Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Como tú dices, yo creo que era algo esperado. Tenía prácticamente año y medio sin pelear. Su mismo equipo de trabajo decían que no lo veían motivado. Él tiene ya la mentalidad en otro lado. Ha peleado demasiado. Recuerde que fueron casi 400 peleas amateurs. Tan es así que le tuvo que meter el acelerador a fondo cuando llegó al profesionalismo en aquella segunda pelea profesional contra el Siri Salido, cuando ya estaba peleando por títulos mundiales, valga la redundancia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que no le faltó absolutamente nada por hacer, se va en una buena edad. Muchos nos quedamos quizá esperando algunas peleas que pudieran suceder con él, pero al final del día creo que hace lo correcto. Si ya no tiene la motivación, como alguna vez me dijo Carlos Vela no hace mucho tiempo, cuando el problema no es subirte al cuadrilátero o saltar a la cancha, cuando el problema es ir a entrenar todos los días sabiendo todo lo que tienes que manejar atrás de ti. Mira, si algo no se le puede exigir a Lomachenko es el nivel de oposición, porque como dices, en su segunda pelea va por el título mundial en contra de Orlando El City Salido. Perdió solamente dos veces más en su carrera. La segunda derrota fue en contra de Teófimo López por el peso ligero, una pelea donde no arrancó hasta la segunda mitad del combate, se quejaba de una lesión en el hombro y cuando necesitó empezó a apretar. Y la última derrota fue en contra de Devin Haney, una pelea por el título mundial ligero en la cual muchos vimos ganar a Vasily Lomachenko, no le dieron la decisión. Y creo que ahí es donde empezó fue el principio del fin de la carrera de Lomachenko, donde él decía, a ver, ya no se premia al buen boxeo, se premia al que corre más. Y es lo que ya no le gustó, porque no fue la única pelea de esa índole en esa época. Y es ahí donde Lomachenko dice, ya no. Y a lo que voy también es, en esta época etapa donde todos los campeones de la actualidad buscan enfrentar al peleador más viejo y subir a los peleadores más chicos, Lomachenko hacía lo opuesto. Lomachenko subió desde peso pluma a 130 y en 135 decía, yo doy muchas ventajas, pero se enfrentó a peleadores más jóvenes, más grandes y les dio batalla. Entonces, no se le puede reprochar eso en esta época donde en verdad todos buscan la ventaja. Y tampoco se le puede reprochar el tipo de boxeo que practicó, a pesar de haber sido uno de los mejores, si no es que el mejor boxeador amateur de la historia, que hemos platicado muchas veces, por ejemplo, de la escuela cubana amateur, ¿no? Que se dedican a correr, no pegan, marcan, quieren marcar puntos en el profesionalismo, que además ni siquiera te los marcan. Cualquier rival que haya enfrentado a Lomachenko dirá que siempre llegó perfectamente preparado, que él combinaba esa explosiva velocidad que tenía con golpes de poder, que era probablemente el boxeador más inteligente que había, y por eso se daba quizá el lujo de poder enfrentar a boxeadores más jóvenes, subir de peso, fue campeón mundial en tres categorías diferentes, y hacer desesperar a cuanto rival se enfrentó. Es decir, cuando Vasilo Machenko, por ejemplo, pierde con Teófimo López, pues muchas preguntas quedaron en el aire con respecto a peso, que si era el nivel adecuado, con respecto a la rivalidad, con respecto a absolutamente todo. Él bien pudo haber ganado esa pelea y jamás pretextó nada. Últimamente salió con que él estaba invicto, que porque le habían dado una vez golpes abajo y que ganó contra Siri y obviamente la pelea contra Geni, en que todos lo vimos ganar. Pero no hay absolutamente nada que reprocharle, fue un profesional y reitero, todos los boxeadores coincidieron en que era el único boxeador amateur que podía combinar la técnica exquisita para marcar, la movilidad y el poder. Recuerda que en una época tuvo una racha de 8 knockouts donde los peleadores o los rivales se quedaban en el banquillo. Se le llegó a denominar Nomaschenko porque los rivales decían no más y hasta ahí. Pero también parte de lo que me recuerda mucho a Lomachenko, tuve el privilegio de cubrir muchas de sus peleas, es
que cuando su país, Ucrania, requirió de sus servicios, él optó por defender a su país en lugar de disputar el título mundial indiscutido de los pesos ligeros, y ese fue su sueño de toda su vida. Cuando tú hablabas con él, decía, ya fui 2 veces campeón olímpico, fui el, el tricampeón más rápido en la historia del boxeo, lo hizo creo que en 10 peleas, y ya logré todo lo que quería, lo único que me falta es ser campeón indiscutido. Y cuando su país requirió de sus servicios, dijo, eso es más importante, mi gente en Ucrania es más importante que ese título. Y son pocas las personas que han acudido a ese llamado. Mohamed Ali, que optó por no ir a la guerra, por defender sus derechos. O sea, eso son decisiones de gente grande, Tapa. Sí, por supuesto. Y esto también refleja la personalidad que tuvo Vasil Lomachenko. Incluso alguna vez estuve contigo en el Madison Square Garden cuando se enfrentó a Guillermo Rigondó. Y recuerdo que el mismo Rigondó decía, a este muchacho te lo encuentras en la calle y jamás te imaginarías que es el león que está arriba del cuadrilátero, mucho menos que haya optado por ir a defender a su país, mucho menos que haya peleado por un tercer título mundial contra Carlos Linares, contra el venezolano, cuando apenas muchos boxeadores que brincan del amateur al profesional se están abrochando los zapatos, ¿no? Ya no digamos la pelea con Ciri Salido, pero eso es mucho de la personal, la manera tan educada de hablar fuera del cuadrilátero, ¿no? Llegar con sus gafas con aumento, que sea, de verdad este es el que está provocando el no Machenko en esa etapa de su carrera, y él no haberle rehuido a nadie, porque no solamente se trataba de subir categorías, sino se trataba de enfrentar boxeadores que sabía que iban a dar espectáculo, que sabía que iban a dar una buena función de boxeo y no tratar de estar corriendo. ¿Cuántas veces se quejó precisamente contra Guillermo Redondeo, al que también destrozó arriba del ring, de que no le estaba dando pelea? Sí, y bueno, parte de lo que creo que afecta el legado de Vasil Lomachenko, porque muchos lo consideramos que va a entrar al Salón de la Fama en su primera oportunidad, precisamente por ese récord amateur, 396-1, los tres campeonatos en divisiones distintas en un corto tiempo, el haber enfrentado a peleadores de primer nivel, pero también como prensa hemos vendido a Lomachenko como un fenómeno, como uno de los grandes peleadores técnicos en la historia, y el que ve el BoxRec va a decir, pero nada más 18-3, ¿cómo va a ser un salón de la fama? ¿Crees que le afecte el legado de Vasily Lomachenko el que los conocedores de boxeo apreciemos el estilo de Lomachenko más que las personas que dicen, ese es su Lomachenko, ese es su salón de la fama, ese es su fenómeno? No creo que le debería de afectar, quizá algunos nefastos negativos por ahí vayan a poner el récord o la cantidad de peleas profesionales. Para empezar, es un salón de la fama del boxeo. Segundo lugar, cuando él requirió únicamente de 12 peleas para convertirse en triple campeón mundial en diferentes categorías, quiere decir que no requirió de más peleas de box para llegar a la altura que muchos necesitan 30, 40 peleas. Es decir, que le avisen a alguien si en realidad hay un mínimo para poder ser elegible de peleas profesionales. 400 peleas, o bueno, 396, uno como profesional y alguna que otra que se haya peleado en su calle para completar las 400, dos medallas de oro, tres campeonatos mundiales en categorías diferentes, el haber noqueado a 8 en fila, si eso no es suficiente, ¿qué están provocando? Que muchos boxeadores, cuando empiecen en su legado, empiecen a inflar su récord con peleas que quizá no vengan al caso o que sepan que ellos van a ganar de manera tranquila para decir yo llegué a 100 peleas profesionales, ¿no? Como ya ha sucedido incluso, tú mismo lo decías, Bernie, él nunca le rehuyó a nadie y mientras muchos buscaban hacer otro tipo de carrera para inflar récords, él fue de frente y rápido, porque sabía que el tiempo era poco, se está retirando con ese récord cuando ya tiene 37 años de Bueno, edad. y muchos dirán, mira, qué tan bueno es Gervonta Davis, el tanque que lo mandó al retiro. No, Gervonta Davis le rehuyó a Vasily Lomachenko desde el 2016 hasta la fecha. Floyd Mayweather decía, no, a mi muchacho no me lo pongan ahí con Vasily Lomachenko, y ahí está. Se retira Vasily Lomachenko, uno de los grandes del boxeo. Y primera,
primera votación al Salón de la Fama, ya seguro. Oye, ¿y será para siempre? Yo creo que sí. Mira, yo estuve en Australia con Vasily Lomachenko narrando la pelea cuando ganó el título en contra de George Kambosos. Tuve una charla bastante larga, una entrevista con él, y ya hablaba del retiro. Y Lomachenko sentía, a ver, ¿qué más me puede dar el boxeo? ¿Qué más me puede quitar el boxeo? Y creo que esa es la realidad de Vasily Lomachenko. Ya qué más le podía sacar de provecho él a una pelea más, una pelea menos, y cuánto le podía afectar, porque él no sentía el compromiso ya, porque sabía que no se le iba a dar la oportunidad de ser campeón indiscutido. Por el título indiscutido, sí regresa Vasily Lomachenko y sí entrena a Vasily Lomachenko, pero ahorita están esparcidos los cinturones por todos lados, no hay oportunidad. Por mucho tiempo se existió la oportunidad de ser campeón indiscutido, eso lo mantuvo en el deporte. Cuando ya se desvaneció esa oportunidad, Vasily Lomachenko dice adiós al pugilismo. El que dice hola y aquí estoy es José Armando Reséndiz, el toro que le ganó una sorpresa a Caleb Plant. Trabajó bien al cuerpo, neutralizó la velocidad y las piernas de Caleb Plant. ¿Qué tanto te sorprendió, Tapa, la victoria del Nayarita que radica en el sur de California? No, por supuesto que me sorprendió, sobre todo la manera en que lo hizo, porque no solamente le boxeó bien al cuerpo, como bien menciona, no solamente le boxeó con poder, sino le puso una golpiza y fue aprendiendo durante la primera parte de la pelea. O sea, el mismo Toro Resendiz fue ajustando conforme fue viendo por dónde podía entrar. Si hay que aplaudirle a Caleb Plant, que salió caminando de esa pelea y no salió acostado, terminó por nocaut. Del mismo Plan sabía al final que le había dado a alguien que no se suponía que iba a hacerlo una golpiza, una lección de boxeo y sobre todo, pues una lección de juventud de cómo un boxeador que quiere ir a ganar un campeonato mundial tiene que hacerlo, porque él sabía que si la pelea hubiera estado cerrada, porque esa no fue una decisión dividida en realidad, Sí. o sea, prácticamente Resendiz le hizo todo lo que tenía que hacerle, pero en realidad yo creo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Caleb Plant esperaba salir de ahí con el brazo en alto para después ir a ver cuánto cobraba contra Jamal Y qué Charlo. bueno, porque ya me cansé de que marinen las peleas, que dicen, vamos a crear más expectativa. Mira, todos pensábamos en realidad que podía ser Charlo el que se llevaba la sorpresa después de esa larga inactividad. Él lució mejor que Caleb Plant en esa misma noche y pues ahora, sin título interino de por medio, se desvanece el interés por ese combate, pero qué bueno para que los promotores dejen de jugar con las grandes peleas o las peleas importantes que se pueden dar. Cuando está la oportunidad, hay que hacer el combate porque puede llegar un Toro Resendiz con desventaja en alcance de 5 pulgadas, 3 pulgadas de ventaja desventaja en estatura y se le puede indigestar a Caleb Plant y se puede sumar a la lista de peleadores que le han ganado a Caleb Plant, que solamente son Saúl Canelo Álvarez y David Benavides. Los dos monstruos de las 168 y 175 libras. Entonces, no hay rival pequeño y los peleadores mexicanos pues saben cómo pelearle a Caleb Plant. No, y sobre todo qué bueno ver a un joven mexicano de 26 años que empieza a moverse hacia arriba, que en cualquier momento puede brincar y demostrar que peleando, boxeando, sin necesidad de mayores aspavientos de preparación, puede brincar como otro campeón mundial, ¿no? Es decir, eh, yo creo que muchos van a empezar a tomar más en serio al toro Resendiz, al darse cuenta de la capacidad que tiene independientemente de Caleb Plan, independientemente de Germán Charlo. Yo no sé después de lo que vio si Germán Charlo está tan convencido que es su siguiente pelea o debería de serlo, ¿no? Precisamente después de la derrota de Caleb Plan. Hace rato viendo los rankings de ESPN división por división, tú observas para arriba y dices, bueno, pues Resendiz no está tan lejos quizá de acercarse todavía más a una pelea y una bolsa o a que de repente empiecen a exigirle un combate incluso hasta con Saúl Canelo Álvarez. Imagínate a cómo van las cosas. Bueno, mira, la otra cosa es esta. La pregunta, ¿estaba sobrevalorado Caleb Plant en esta carrera o es parte también de ese plan de trabajo de PBC donde pelean una vez al año, una vez cada 2 años?
Y mira, no puedes mantenerte en ritmo si no estás peleando. No es lo mismo estar en el gimnasio, no es lo mismo estar entrenando que estar en combate. Y creo que pues es lo que se ha visto en muchas ocasiones con los peleadores de PBC, la inactividad, el buen pago por un combate que no te fuerza a seguir peleando 2, 3 veces al año, termina cobrándote consecuencias. Debe de ser. Y por otro lado, supongo, porque jamás lo va a reconocer nadie, que nunca pensó Sí. que Resendiz fuera a salir tan buen boxeador, porque no solamente fue lo que pegó, sino su defensa, su juego de pies, la manera en que fue creciendo round a round hasta que se apoderó de la segunda mitad del combate prácticamente por completo. Y reitero, de milagro no noqueó tirando a Caleb Plant. Creo que ambas cosas deben ser en cualquier deporte profesional. La inactividad, el solo entrenar o por momentos entrenar o por momentos hacer sparring, en este caso, pues obviamente te va a cobrar factura, además de que el tiempo no frena, aunque no pelees. Otra cosa, hay dos entrenadores que yo no quiero ver en la otra esquina si yo soy favorito en un combate. Uno se llama Joel Díaz y el otro se llama Manny Robles. Otra sorpresa más para Manny Robles y Estrellita Jasso que guían a José Armando Reséndiz a la victoria y demostrando una vez más que contra un peleador mexicano nunca tiene la victoria asegurada. Sí, sin duda, y reitero, ¿no? José Armando Reséndiz sabía perfectamente a qué iba, qué hacía, y si además le das la oportunidad de ir creciendo, si además le das la oportunidad de tener una buena esquina, pues ya vimos cuál es el resultado y qué es lo que va a pasar. Incluso hace unos minutos estaba yo viendo de nueva cuenta la conferencia de prensa post pelea, y era precisamente de lo que hablaban, ¿no? Que tienen que estar activos, que tienen que ir ajustando y que precisamente la esquina tiene que ayudarlo, no decirle, sal y métele unos, porque si no vas a perder. O sea, simplemente falieron a hacer su trabajo y que Leplan pues se dio cuenta otra vez de que no pueden menospreciar absolutamente a Mira, el nadie. 10 de mayo dos peleadores salieron a hacer su trabajo. Desafortunadamente hubo un corte en el combate entre Manuel el Vaquero Navarrete y el filipino Charlie Suárez. En ese momento se detuvo el combate ahí a principios del octavo episodio. Se decretó a través de las tarjetas que ganaba Emanuel Navarrete, pero la Comisión Atlética de California ha revertido esa decisión una vez que se vieron tomas en las repeticiones que no estaban disponibles al momento de que se determinó el final del combate. Me tocó narrar esa pelea. Hasta 15 minutos, 20 minutos después vimos la repetición ya amplificada donde se veía que no había sido el cabezazo en una secuencia muy rápida donde existió un gancho de izquierda, un roce de cabezas y luego un roce con el guante. Cualquiera de las tres pudo haber causado el corte. A fin de cuentas, el referee Collantes determinó que había sido cabezazo. Vimos y vimos hasta que exhaustamente el equipo de producción buscó a lo largo de 15 tomas de diferentes cámaras y pudo amplificar la toma. Se vio que fue un cabezazo y la comisión no pudo revertirlo a lo que debió ser un knockout técnico a favor de Charlie Suárez, sino a un no contest, y la OMB ordena entonces directamente la revancha entre Navarrete y Charlie Suárez. ¿Qué te parece la determinación de la Comisión Atlética de California? Yo creo que es lo más justo, ¿no? Para empezar, si el referee en ese momento no pudo ver que era un golpe, sino el cabezazo, como en cualquier deporte, ¿no? Hay que ver a qué velocidad sucedió y si requirieron de más de 15 tomas para darse cuenta, es que fue algo muy cerrado, por un lado. Por otro lado, pues probablemente pensarán que es injusto, porque si fue un golpe, pues quizás deberían de darle en la mesa la victoria a Charlie Suárez, pero por otro lado, pues qué mejor que se vuelvan a subir a pelear y que demuestren realmente quién es el mejor, porque reitero, si requirió tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto tiempo darse cuenta qué es lo que había sucedido, probablemente ni el Vaquero ni Suárez sabían exactamente tampoco qué había pasado, a pesar de que Suárez había reclamado desde entonces su Sí, victoria. pues Suárez luego dijo, fue golpe, y el vaquero Navarrete dijo, no, fue el cabezazo. Entonces, a fin de cuentas, son cosas que pasan en el boxeo, pero lo que sí deja un mal sabor de boca es que otra vez la apariencia de que el lado A se lleva
el beneficio de la duda. Te digo, yo fui parte de la transmisión, no hay nada tenebroso en cómo se manejaron las cosas. Fue así. La tecnología siempre en el fútbol, criticamos al VAR, ¿no? ¿De qué sirve si de nada sirvió? Y en esta ocasión muchos dirán también, ¿de qué sirvió la repetición instantánea en esa ocasión si no se pudo ver? Simplemente no se pudo ver. Y lo injusto podría ser que en esa ocasión, Tapa, Charlie Suárez merecía la victoria por nocaut técnico y que sí, se van a enfrentar en una revancha, pero quizá no va a tener la oportunidad como tuvo esa noche. No va a encontrar a un Emanuel Navarrete que sufrió mucho para dar el peso, que para poder bajar ese último punto 4 libras tuvo que subirse 3 veces a la báscula. Entonces, las circunstancias quizás nunca se den igual, la pelea tampoco pueda ser igual, quizás veamos a un mejor, a un peor Navarrete, un mejor o un peor Charlie Suárez, pero esa noche Charlie Suárez le estaba dando pelea y batalla al vaquero Navarrete. Sí, pero las reglas son las reglas y como en cualquier deporte tiene que haber evidencia Sí. irrefutable. Es decir, si costó tanto tiempo y trabajo darse cuenta, reitero, si hay algo tenebroso, no me costaría trabajo creerlo. Si con una toma de televisión no se puede ver, a la velocidad en que sucedió, son los mejores referees del planeta y no estoy defendiendo a nadie porque hemos visto cosas brutales. Estamos viendo lo de José Armando Reséndiz, que le dieron decisión de dividida cuando todos se voltearon a ver y dijeron, bueno, qué pelea Ujú. estaba viendo este señor que dio la dio a favor de Caleb Plant. Yo creo que para Suárez va a ser mala suerte porque ciertamente nunca vamos a saber en realidad qué pudo haber pasado o en qué momento va a llegar Navarrete o qué aprendió de esta pelea, incluyendo de cómo llegar antes y no tenerse que subir a la báscula 3 veces. Pero también para Suárez pues debe de ser una inyección de confianza en saber que puede hacerlo, aunque ese tipo de golpes muchas veces son Bueno, fortuitos. Tapa, ha sido un placer platicar contigo de boxeo este día. Nos vemos la próxima semana aquí a través del canal de YouTube de ESPN. Y por favor, mándenos sus comentarios. ¿Qué le parece? ¿Estamos sobrevalorando la carrera de Vasily Lomachenko? En verdad es uno de los grandes peleadores en la historia. ¿Qué les pareció el Toro Reséndiz y la sorpresa que dio en contra de Caleb Plant? ¿Y qué futuro le ven al peleador que ya le había ganado a Jared Hurd, un ex campeón, pero que perdió en contra de un prospecto de la talla de Elijah García 2 peleas antes de esta sorpresa? Y también lo de Emanuel el Vaquero Navarrete, justo o injusto que la pelea se haya cambiado a un no contest en lugar de knockout técnico a favor de Charlie Suárez. Ha sido un placer platicar con ustedes, Tapa. Nos vemos pronto. Un abrazo.